Cada vez es más frecuente encontrarse con centros de podología que disponen de herramientas tecnológicas muy punteras, desde plataformas de presión a cámaras de movimiento capaces de medir la biomecánica de sus pacientes. Y es que estas herramientas son, sin lugar a duda, un pilar fundamental en la valoración y en el abordaje de las patologías asociadas a la pisada. El problema, existen tantas que a veces puede llegar a abrumar el hecho de elegir cuáles son las idóneas y para qué utilizarlas en cada caso concreto. Fíjate, una de las preguntas que más nos hacen es: conozco la importancia del impacto que tienen mis tratamientos en los músculos de mis pacientes, pero realmente tengo dudas de exactamente en qué me puede ayudar un electromiógrafo. Si eres una de esas personas, este post es para ti, porque en este post vas a descubrir las 5 aplicaciones prácticas que tiene la electromiografía para podólogos y cómo empezar a aplicarla desde ya con tus pacientes, explicado todo con ejemplos reales. La primera aplicación, electromiógrafo Endurance en ergonomía para medir el exceso de tono. Un exceso de tono se define como un músculo que se activa en exceso en una posición habitual del paciente. Esto es una aplicación muy útil para evaluar músculos ineficientes cuando evaluamos la marcha o el pedaleo en una bicicleta. Por ejemplo, así se activa la zona lumbar de un paciente durante la marcha sin plantilla. Los multífidos se activan entre un 35 y un 60% de su capacidad máxima de activación. Eso significa que probablemente estos músculos acaben fatigados cuando el paciente salga a realizar su actividad durante un tiempo considerable. Introduce plantillas para modificar su pisada y comprobar la eficiencia de sus músculos. Por ejemplo, este es el resultado de la actividad muscular de sus multífidos cuando se introducen unas plantillas. El paciente pasa a tener menos de un 20% de su capacidad máxima de activación, siendo mucho más eficiente para realizar la misma actividad. La segunda aplicación es el electromiógrafo Endurance para detectar alteraciones en sinergias musculares provocadas por problemas en la pisada. Se conoce que diferentes patologías en la marcha tienen un impacto directo sobre el sistema neuromuscular. Por ejemplo, una inestabilidad crónica de tobillo está comprometida a una debilidad en los músculos estabilizadores tanto del tobillo como pueden ser los peroneos largos y los cortos, o los de la cadera como el glúteo medio. La electromiografía te permite cuantificar este déficit y establecer objetivos específicos para mejorar los síntomas. Por ejemplo, así se cuantifica un déficit de activación de los peroneos en un E15 de tobillo. Los peroneos corto y largo izquierdo, en este ejemplo, se activan significativamente menos que los del lado derecho en movimientos de versión y en movimientos como las puntillas, en caminar o correr. En el caso de evaluar también, por ejemplo, una periostitis tibial, es muy interesante la sinergia sóleo contra tibial anterior. En ejercicios donde se produce una flexión plantar deberías encontrar que el sóleo, el músculo agonista, se activa más que el tibial anterior. Fíjate en este caso real de una corredora amateur con dolor en la zona de la tibia. El sóleo izquierdo, de la pierna sin dolor, se activa más que el tibial anterior, mientras que su sóleo contralateral, el sóleo con la zona donde hay dolor, se activa muy similar al músculo tibial anterior. A esta alteración se le denomina estrés tibial y esto es un factor de riesgo clave que puede derivar en dolor en tareas concretas. Con esta información puedes dirigir el diseño de material ortopédico, como esas mismas plantillas, para mejorar estos déficits neuromusculares. Tercero, el electromiógrafo Endurance como seleccionador del calzado. Algunas decisiones clínicas son complejas de resolver y puedes dudar si está ofreciendo la mejor solución. Aunque las plataformas de presiones aportan una información muy valiosa, se olvidan del impacto muscular. Este punto, la electromiografía te resultará muy útil para medir las implicaciones de un calzado u otro. Por ejemplo, imagina que tu paciente te plantea que quiere volver a utilizar tacones y quiere saber cuál puede ser el más adecuado según su capacidad actual. ¿Qué tipo de calzado le recomendaría o qué tipo de tacón? Pues es tan fácil como probar y medir. Por ejemplo, esto es una prueba de caminar de una paciente con tacón grueso. Fíjate en la actividad muscular. El tacón ancho consigue un 96% de simetría entre peroneos. Fíjate ahora esta otra prueba de caminar, en este caso con tacón fino. En este caso se consigue solo un 61% de simetría entre peroneos, añadiendo más carga muscular al peroneo del lado izquierdo. Tu paciente y tú ahora sabéis cuál es la mejor selección para continuar con su recuperación teniendo delante datos objetivos en los que apoyarse. Otra aplicación es Endurance como ayuda visual en la activación consciente del músculo, es decir, un biofeedback. Este punto es uno de los más sencillos de entender y a la vez más fácil de usar con tus pacientes. Usa el biofeedback de Endurance cuando quieras guiar a tu paciente para que consiga una mayor activación de sus músculos. Este es un ejemplo de uso del biofeedback para activar el tibial anterior. El paciente interactúa con su músculo eligiendo la posición mecánica más ventajosa para conseguir una mayor activación del tibial anterior. Este es el resultado final, la activación del tibial sin biofeedback, que es la línea azul, versus con biofeedback, que es la línea roja.
el paciente consigue un 20% más de activación usando el biofeedback. Por último, el electromiógrafo Endurance también te sirve para controlar la evolución de tu paciente. Al igual que los nutricionistas tienen un control objetivo de los cambios producidos por el control de las ingestas, tanto a niveles de grasa, de peso, de masa muscular, etc., tú también puedes hacerlo. Fíjate en este ejemplo, comparamos la actividad muscular del peroneo corto en una prueba de puntillas en la primera evaluación en junio de 2021 con la del peroneo corto en una segunda evaluación en septiembre de este mismo año, haciendo el mismo movimiento. Está claro, ¿verdad? Un antes y un después de un mismo ejercicio en un mismo cliente. Por lo tanto, la electromiografía te ayuda a definir objetivos clínicos medibles y modificables y a conseguir que tu paciente entienda cuáles son los mejores hábitos para mejorar sus síntomas. Si quieres profundizar en cómo Endurance puede ayudarte en tu metodología de trabajo, aquí abajo tienes un enlace para reservar una demo gratuita y personalizada con uno de nuestros expertos en actividad muscular. Nos vemos en el siguiente post.